Ahora queremos invitar al superintendente Pedro Páez. Él va a dar la inauguración del evento del día de hoy. Buenos días, compañeras, compañeros. Quisiera desde aquí hacer un agradecimiento muy formal al ingeniero Francisco Garzón, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, a Sebastián Merizalde, secretario, ¿dónde está? Sebastián, secretario de la Federación de Estudiantes, por el auspicio institucional que nos ha permitido cumplir con este seminario internacional. ¿Qué número es ya este seminario, Hans? 74, el seminario internacional número 74. Es decir, miren, a pesar de las tremendas restricciones presupuestarias que tenemos, inclusive vamos a tener que dolorosamente desmantelar las intendencias zonales de Cuenca, de Milagro, de Riobamba, de Esmeraldas. A pesar de esos esfuerzos, epur si muove, Sebastián, a pesar de todo eso nos seguimos moviendo. Nos seguimos moviendo y no vamos a renunciar a seguir trabajando y a seguir trabajando con los estudiantes. En este año, en los últimos, bueno, en realidad en el 2015, hicimos 10 congresos internacionales con los estudiantes, entre ellos el de Economía. Hemos hecho 2 congresos de Economía para seguir trabajando en introducir estos temas que son totalmente nuevos en el marco de… ¿Alguna cuestión acá? Ah, ya, sí. Poder seguir introduciendo, ¿no es cierto?, estos temas que son nuevos, que ni siquiera están en el currículum, señor decano, ni siquiera están en el currículum de las universidades. Muy poco se estudia, en muy pocas universidades se estudia. Aquí tenemos con la Facultad de Derecho, tenemos una cátedra específica colectiva de los compañeros de la superintendencia que están trabajando con ellos el tema del derecho de la competencia. Son muy pocas universidades que estén trabajando sistemáticamente en eso, no hay posgrados, pero este es un campo profesional muy importante y que no solamente involucra el tema del derecho. En el campo de la economía tenemos también una necesidad urgente de trabajar modelos, de trabajar instrumentos que permitan estudiar el impacto de los monopolios, el impacto del poder de las grandes empresas en el mercado, no solamente en el campo tradicional, digamos, que está estudiado mínimamente por algún capitulito de la microeconomía, sino en el campo del desarrollo, en el campo de la innovación, en el campo de las finanzas, que es precisamente el tema que nos ha convocado estas 2 jornadas, hoy y mañana, que ustedes pueden acceder a través de la página web nuestra, www.scpm, que se transmite como todos nuestros eventos en vivo, en el que además vamos a contar con la participación de expertos internacionales y de valiosísimos expertos nacionales. Quiero agradecer también la presencia aquí de Lolita Solórzano, la presidenta de la RENAFIPSE, la Red Nacional de Instituciones Financieras Populares y Solidarias del Ecuador, del doctor Julio Leas, es delegado de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de la magíster Diana Cárdenas, directora nacional de Innovación y Desarrollo del Banco Central del Ecuador, y de otras autoridades que nos seguirán acompañando en el transcurso de esta mañana y de la jornada de mañana, precisamente para ir poniendo, ¿no es cierto?, sobre la mesa una serie de avances y de concreciones en torno a alternativas que van a permitir desmonopolizar un mercado financiero tremendamente concentrado como el que tenemos en el Ecuador. Por si acaso, estudiantes de administración, estudiantes de economía, estudiantes de finanzas, ustedes tienen una fuente valiosísima de información en nuestra página web. Tenemos estudios a 400 sectores del Producto Interno Bruto y bueno, para hacerles el cuento corto, tenemos monopolios hasta en la sopa. Es decir, heredamos una matriz histórica de tremenda concentración, inclusive antes de que funcione la dinámica de la acumulación capitalista, que bueno, como la sabiduría popular lo recoge muy bien en ese dicho de que la plata llama a la plata, ¿no es cierto?, genera un proceso interno, endógeno, de muchísima más concentración. Pero la matriz que viene a partir de la violencia de la conquista, a partir del proceso de desposesión masivo de las comunidades originarias de estos territorios, ¿no es cierto?, va estableciendo una estructura pesadísima
que parte desde el monopolio del medio de producción más importante de ese momento, que era la tierra, hacia la tierra, tanto en el campo agrícola como en el campo minero, hacia el tema del comercio, sobre todo el comercio de larga distancia, en una inserción al mercado mundial en formación basado en el monopolio colonial, en el que se obligaba, ¿no es cierto?, a decir, miren, ustedes no pueden producir esto, ustedes tienen que comprar eso. Entonces, sociedades que habían tenido, comunidades que habían tenido una unidad orgánica entre producción y consumo, en el que podían autoabastecerse internamente, ¿no es cierto?, inclusive en el marco de las interrelaciones en los sistemas mundos tan diversos que había en la América precolombina, y en los cuales el tema del comercio de la espóndilus, del tráfico de la espóndilo fuera tan importante, no solamente desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista científico y religioso. A la larga, aparte del culto a la fertilidad en todo el continente, eso estaba funcionando como un sistema de alerta temprana importantísimo, mucho más importante de lo que ahora podemos hacer para poder predecir el fenómeno del niño. A nivel continental, desde matrices epistemológicas diferentes a las modernas, el mundo precolombino en esta América podía tener indicios de que se avecinaba un fenómeno del niño grave, por ejemplo, precisamente a partir del aparecimiento de la abundancia en el tráfico que controlaban los indígenas de Salango, la gente de acá, de la zona de Manabí, ¿no es cierto?, en todo el continente. Ustedes encuentran ahora vestigios arqueológicos de Concha Spondylus desde la Baja California hasta el Mato Grosso, hasta Chile. Es decir, no solamente había una navegación de las balsas a lo largo del Pacífico, sino que también había una navegación en ese continuo de las cuencas del Orinoco, el Cassiquiare, el Amazonas, el Paraná, el Río de la Plata, ¿no? Entonces, miren, importantísimo ubicar en la intervención que hacía Sebastián, ¿no es cierto?, la necesidad de que la universidad recupere el sitial que le corresponde. La universidad del siglo XXI tiene que ser una universidad despojada de prejuicios, una universidad crítica, una universidad comprometida con los intereses de nuestra América, ¿no es cierto? Y parte de esa situación es zafarse de ese colonialismo cultural, ¿no es cierto?, que nos hace ver de manera estrecha y hasta racista, no solamente nuestra historia, sino hasta el tema de las ciencias duras. Justamente ahora vamos a trabajar el tema de alternativas a algo que asumimos escrito en piedra y que nos resulta pero tremendamente, hasta escandaloso, tremendamente difícil admitir que es posible ver las cosas desde otra perspectiva. Ese comercio de la espóndilus, ¿no es cierto?, que no es el comercio como lo entendemos ahora, no es un intercambio de equivalentes en las que cada uno de los actores trata de sacar lo más del mercado dando lo menos, sino al contrario, un mercado, un tráfico un intercambio de intencionalidades, un intercambio tremendamente intenso de sentidos, un intercambio tremendamente intenso de propósitos y de proyectos de sociedad, que de alguna manera, ¿no es cierto?, hacía que en sociedades tan compartimentalizadas como los sistemas mundos que existieron antes de la conquista española, puedan haber estos mecanismos de conocimiento, estos mecanismos de intercambio, estos mecanismos de comunicación que producían y reproducían un mundo cada vez más cargado de posibilidades, cada vez más cargado de horizontes. La conquista europea rompe con esas posibilidades y plantea, ¿no es cierto?, desde el inicio una inserción a los mercados mundiales en el que el monopolio se convierte en la constante. Y si vemos con un poquito de detalle el asunto, ¿no es cierto?, el monopolio colonial a partir del cual nosotros nos insertamos en el mercado mundial, en la acumulación originante del capital, que es lo que da lugar justamente al desarrollo, sobre todo de la zona del Atlántico Norte, primero la Europa occidental y más tarde lo que sería Norteamérica, ¿no es cierto? Ahí está ya marcado el principio del problema. Porque ese hueco que tenemos, la obligación que nos impone el monopolio comercial de producir unas cosas y tener que importar otras cosas, está estructuralmente horadando las condiciones de la balanza de pagos, de la balanza de comercial. Es obvio que en ese intercambio que se estaba estableciendo desde el monopolio colonial
Había una situación desfavorable para nuestras tierras, para las economías que se iban constituyendo o se iban reconstruyendo desde nuestras sociedades, ¿no es cierto? Y el hueco entre lo que vendíamos y lo que comprábamos era parte de la transferencia gigantesca de recursos hacia el norte, hacia las metrópolis, que se continuará bajo distintas formas, ¿no es cierto?, hasta el presente. Parte central de eso, la dependencia tecnológica. Porque esa prohibición a producir ciertas cosas, esa obligación a comprar cosas desde afuera, ¿no es cierto?, definía una situación en que al principio no nos dejaban producir y después ya no podíamos producir. Pero esa dependencia tecnológica rápidamente está vinculado a un colonialismo cultural en el que asumimos que porque somos de acá del sur no podemos producir. Y como somos longos, que como somos indios, que como somos montubios, que como somos negros, todo lo que podemos hacer es cosa de pacotilla, es cosa de mal gusto, es cosa que no vale. Y parte de la tarea de la universidad y sobre todo parte fundamental de la tarea de los estudiantes, del movimiento estudiantil, y lo digo yo como dirigente estudiantil en mis buenas épocas, allá el milenio pasado, es justo, por eso que puedo hablarles de lo que pasó hace 500 años, imagínense. Es justamente eso, compañeros, el poder sacudirnos de esos complejos de inferioridad con la que nos bombardean de manera constante, ¿no es cierto?, no solamente en los medios de comunicación, sino también en los libros, en los textos universitarios, compañeros. Porque lo que entendemos por ciencia, que se arroga, ¿no es cierto?, un halo de absolutismo, un aura de que es la forma de conocimiento válido, llega acá a nosotros desde arriba y desde afuera. Y se repite como el único conocimiento válido. Cosas como las que estoy diciendo está totalmente ausente de los libros de texto y es tan contundente, pero como este edificio, como este auditorio tan espléndido que tienen ustedes, que les agradecemos que nos hayan prestado. El momento mismo que se establece estructuralmente las condiciones de nuestra inserción al mercado internacional, nacen simultáneamente nuestra dependencia comercial, nuestra dependencia tecnológica, nuestro colonialismo cultural. Porque la conquista del territorio más importante que tienen los imperios es la conquista del espacio que está entre nuestras dos orejas, compañeras y compañeros. Por eso es que la superintendencia, a pesar de todos los problemas, se sigue moviendo. A pesar de todos los ataques de propios y extraños, se sigue moviendo y se sigue comprometiendo en hacer porfiadamente estos talleres internacionales. 74 talleres internacionales. Estamos a punto de batir los récord Guinness, compañeros. Yo les pido, por favor, un aplauso a los compañeros de la superintendencia por ese trabajo incansable, ¿no? El equipo de los compañeros que nos están acá acompañando, de los compañeros de comunicación que están ahí en el fondo, los compañeros del área de tecnología, los compañeros de abogacía, que están sacándose el aire, pero así, ¿no es cierto?, golpeando las puertas de todo el mundo para poder sacar adelante y seguir peleando, ¿no es cierto?, la necesidad de un diálogo de altura, de un debate permanente, riguroso, sistemático, en relación sistemática también con las universidades. Porque tenemos firmado, miren, 184 convenios con distintas universidades, tanto de aquí como del exterior. Hace 15 días, justamente conmemorando el mes del terremoto, pescadores de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en el confín, al final de la tierra, en Tierra de Fuego, pescadores de Ushuaia pudieron conectarse con los pescadores de Jaramijó, de Manta, de Pedernales, de Puerto López, que estaban reunidos. Ahora a través del internet se pueden hacer maravillas, compañeros. Y también acompañados con los estudiantes y los profesores de la Universidad de Tierra de Fuego, con las autoridades, con los biólogos de Ushuaia, las autoridades locales de la alcaldía de Ushuaia, con la alcaldía de Manta, con la Universidad de Eloy Alfaro de Manta, con la técnica de Manabí, ¿no es cierto?, estableciendo una nueva diplomacia entre los pueblos, precisamente para articular otro tipo de posibilidades, ¿no es cierto? La superintendencia había logrado este tipo de relación para que sean los pescadores de Ushuaia, ¿no es cierto?, los que empiecen a contar una serie de detalles que habían venido desarrollando con los biólogos de su zona, a pesar de que ellos trabajan en aguas frías y acá tenemos las aguas cálidas del Ecuador, ¿no es cierto?
para que empiecen a contar una serie de secretos del oficio, pero también que empiecen a contar su experiencia asociativa, la forma como han podido lograr y fortalecer esa cooperativa que sobrevive en un mercado que es tremendamente hostil a lógicas productivas, a lógicas sociales que son ajenas a la lógica de la acumulación por la acumulación, a la lógica de la ganancia por la ganancia. Y vean poco a poco en esta forma de solidaridad que inclusive rebasa lo que eran los horizontes y las restricciones con las que el gobierno argentino, el nuevo gobierno argentino se había planteado en términos bastante secos, digamos, su relación con respecto al terremoto en el Ecuador. Vean cómo los pueblos empiezan a conversar de otras formas de hacer la economía, de otras formas de hacer la pesca, de otras formas de hacer la cooperativa, de otras formas de hacer la producción. Pero eso exige una serie de otras posibilidades, compañeros. Necesitamos otra forma de hacer la contabilidad, otro criterio de la eficiencia, desde la perspectiva del capital, desde la perspectiva con la que son hechos nuestros textos, ¿no es cierto? Los textos de administración, los textos de contabilidad, los textos de gerencia, los textos de tesorería. Aparecen todas estas otras lógicas, todas estas otras prioridades, aparecen como anomalías, cuando no aparecen como corrupción. Y no, pues compañeros, una es la forma de organizar la producción, una es la forma de organizar la sociedad desde la perspectiva de la ganancia. Por ejemplo, el acceso a la tecnología. Desde la perspectiva de la ganancia yo tengo que minimizar mis costos y yo introduzco maquinaria, tecnología en la medida en que mande sacando personal para yo aumentar mis ganancias. Cuando las cooperativas de trabajadores, cuando las cooperativas de pescadores, por ejemplo, es una de las cosas que conversaban, empiezan a conversar las cosas y empiezan a definir las prioridades tecnológicas, empiezan a hablar de la seguridad de los trabajadores, de cómo mejorar la producción, de cómo diversificar la producción, de cómo ir siendo más creativos, más inventivos en su proceso productivo diario. Prioridades distintas. Pero son temas que no están recogidos ni en las facultades de administración, ni en las facultades de economía, ni en las facultades de derecho. Pues por eso justamente ahora estamos en un proceso bien cuesta arriba, bien contrapelo, compañeros, de ir disputando también esas perspectivas epistemológicas y perspectivas axiológicas. Están involucrados en la producción de conocimiento. Esa es la convocatoria, esa es la invitación de estas dos jornadas para trabajar en el campo específico. Y aquí tenemos a compañeros que han estado trabajando muchísimo tiempo sobre este tema, los compañeros que en el día a día, ¿no es cierto?, desde los bancos comunitarios, las cajas de ahorro, los fondos mortuorios, las cooperativas de ahorro y crédito, están haciendo también finanzas, pero una perspectiva totalmente distinta a la perspectiva de los grandes bancos multinacionales. De esos mismos bancos, ¿no es cierto?, que son los que están llevando la voz cantante en el mundo de las finanzas, pero que si ustedes regresan a ver, y ahora felizmente con el internet no tienen por qué creerme nada, si ustedes regresan a ver, hay una cantidad de videos y de documentales, Inside Job, acaban de salir con el Brad Pitt, esta película casi gana el Oscar, ¿cómo se llama? El Big Short, ¿cómo se llama? La gran apuesta es, ¿no?, como lo han traducido. Y van a ustedes a darse cuenta, ¿no es cierto?, el grado de podredumbre de esa banca de cuello y corbata, de que desde la corrupción, la incompetencia, la inoperancia, han llevado al mundo entero a una situación de crisis que ya no es una crisis financiera que se complica, que es una crisis ya civilizatoria. Es más, compañeros, en algún momento, aquellos que tengan ganas, algún rato podríamos dedicarnos un tiempo a discutir cómo inclusive los principios de la partida doble, para aquellos que se especializan, ya que estamos en el auditorio de administración de la Universidad Central del Ecuador, los principios de la partida doble que hace 800 años crearon el marco metodológico, el marco operativo para el desarrollo del capital a partir de la banca italiana del norte de Italia, ¿no es cierto? Esos principios de partida doble están siendo irreversiblemente vulnerados por el funcionamiento de la gran banca monopólica transnacional, sobre todo la del eje angloamericano que domina los destinos del mundo. Entonces, muy importante, compañeros, que profesores, investigadores, estudiantes, trabajemos sobre esos temas.
que empecemos más allá de cualquier colonialismo cultural, más allá de cualquier ideología o cualquier inclusive meme aspiracionista, porque lastimosamente vivimos en un mercado que nos atrapa. El Homo economicus, decía Kossig, no es una aberración de la teoría, es una aberración de la realidad, porque se ha introducido en nuestras cabezas y en nuestros corazones, y entonces estamos en esta desesperada carrera sin fin, ¿no es cierto?, en el mismo sitio para poder trepar en el mercado. Y entonces parte de poder trepar en el mercado es poder repetir lo que nos viene de arriba, lo que nos viene de afuera, porque ese es el modelo que tenemos presente. Así quisiéramos ser cuando seamos grandes, ¿no es cierto, compañeros? Entonces ese es parte del problema. Tenemos que al contrario regresar a ver en esa reserva moral gigantesca que está presente en la forma como la gente se gana la vida, en la forma como la gente defiende la economía de su familia, de su comunidad en el día a día en países como los nuestros. Y precisamente ahora vamos a discutir, ¿no es cierto?, cómo este proceso que nació, ¿no es cierto?, en el caso de las sociedades de aquí, de las comunidades, de la gente que vivía aquí en América precolombina, ese proceso que nació con la ruptura del genocidio de la conquista, ¿no es cierto?, de la ruptura de las estructuras anteriores y del troquelamiento de nuestras sociedades a la funcionalidad que requería la acumulación del capital en el centro, sobre todo en el centro del Atlántico Norte, empieza a adquirir vida propia, ¿no es cierto?, y nos lleva a una situación en la que estamos ahorita. Entonces, muy importante tener una visión sistémica, ¿sí?, de lo que estamos viviendo, del dónde venimos, a dónde vamos, entender que nosotros somos una parte periférica dentro del sistema y que sin embargo no hay ningún determinismo, que las cosas no son mecánicas, que estamos viviendo tiempos de una tremenda intensidad histórica en los que lo que haga cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Hay una bifurcación. Miren, el sistema es prisionero de su propio éxito, el capitalismo es prisionero de su capacidad gigantesca de producir más y más mercancías cada vez más baratas, inundar al mundo de mercancías cada vez más baratas, lo cual ha hecho que no pueda lograrse las tasas de ganancia que los grandes monopolios exigen. Y por eso la importancia de esta excrescencia, ¿no es cierto?, del propio sistema capitalista, que es la lógica del capital especulativo. No estamos hablando ya solamente del capital financiero, sino del capital especulativo. Al capital financiero, inclusive al capital financiero monopólico, le interesa prestar, obviamente, a proyectos productivos monopólicos, para recuperar el crédito, para recuperar el capital, los intereses. A esta nueva lógica que está gobernando el mundo, el capital especulativo, no le interesa recuperar el crédito, le interesa al contrario que no se pague la deuda para poder mantener, para poder perpetuar un sistema de tributación recuperando formas arcaicas de explotación como los que se ensayaron ya en América Latina. Ustedes son muy jóvenes, la mayoría de ustedes, y no conocen lo que pasó durante el tema de la deuda externa. No les interesaba que nuestros países puedan pagar las deudas. Lo que se está haciendo en Europa ahorita, lo que están haciendo en Grecia, obviamente es hecho para que no se pueda pagar la deuda, como lo que ya lo lograron hacer aquí en América Latina. Era deuda para pagar la deuda. Son condiciones disfrazadas de instrumentos técnicos, ¿no es cierto?, financieros, que obviamente un economista que se respete, que no sea sometido al ostracismo profesional como me corresponde a mí, ¿no es cierto?, jamás puede decirlo, ¿no es cierto? Pero el Fondo Monetario Internacional y lo que se estudia en los libros de texto respecto a lo que es técnico en el mundo financiero, a lo que es técnico en el mundo de la macroeconomía, en realidad lo que crea son condiciones para perpetuar la crisis de balanza de pagos, para perpetuar las crisis fiscales. Las referencias ustedes las encuentran inclusive en la Oficina de Evaluación Independiente del propio Fondo Monetario Internacional respecto al tratamiento, casos puntuales de la Argentina, al tratamiento de Corea del Sur, y ahora, sin ningún escrúpulo, se lo vuelve a aplicar en la Europa del Sur. Es decir, miren, este instrumento que se convertía en un elemento de reforzamiento del colonialismo,
de recolonizar las periferias, está el grado de descomposición del sistema que ahora lo están utilizando para colonizar sus propias metrópolis. Y en el corazón de eso está el conocimiento de las finanzas. Por eso la importancia de este evento para poder articular estos distintos elementos, el saber de dónde vienen las cosas, de dónde vienen nuestros problemas estructurales, saber ubicar esos problemas estructurales en un contexto sistémico y entender que en ese contexto sistémico no hay que rendirse, ni desmoralizarse, ni desmovilizarse, ¿no es cierto?, frente a cuestiones que aparecen con una contundencia que no solamente tienen que ver con el funcionamiento del día a día de los negocios, del sistema financiero, de los instrumentos para evaluar el sistema financiero, de los criterios con los que se evalúa el sistema financiero, hechos desde esa mentalidad, hechos desde la lógica del capital, pero no solamente del capital en su forma, digamos, abstracta, sino ya concretamente en la evolución del capital, en la forma de ser del capital, en el aquí y en el ahora, que es esa excrescencia especulativa con el que funciona Wall Street, esa excrescencia especulativa que precisamente ha incubado los actuales niveles de descomposición que plantean esta bifurcación histórica, que bien puede dar lugar, ¿no es cierto?, a un proceso, pero de permanente degradación civilizatoria por décadas, quién sabe si hasta por siglos, como fue la oscuridad después de la caída del Imperio Romano, o bien podría dar lugar sobre la base de lo que se construya, inclusive en las periferias, sobre la base de lo que hagan ustedes, compañeros, en sus aulas de trabajo, sobre la base cómo ustedes puedan ir descubriendo otra lógica con la que deberían hacerse los asientos contables, otra lógica con la que deben hacerse los créditos, otra lógica con la que deben evaluarse instrumentos, otros instrumentos, otros mecanismos de evaluación, otros mecanismos de priorización. Formas de internalización, por ejemplo, de externalidades, formas de las externalidades no solamente ambientales, sino de las externalidades sociales, de ese trabajo no pago de las mujeres, de este trabajo no pago de las comunidades, ¿no es cierto?, que significa un subsidio gigantesco en cadena, ¿no es cierto?, al gran capital y que termina, no aquí en nuestras ciudades, sino que termina al final en los grandes centros precisamente de la infección de este sistema. Entonces, muy importante, compañeros, la convocatoria que se ha hecho para el día de ahora y de mañana. Es una lástima que ustedes estén preparándose los exámenes y que solamente puedan venir parcialmente y que no puedan aprovechar. Tengan ustedes presente que todo este material, tenemos una filmoteca formidable en la superintendencia, en la página web nuestra. Todo este material está filmado, está registrado y que ustedes pueden encontrar además antecedentes. Tenemos por lo menos 2 otros talleres internacionales mucho más específicos en términos de las posibilidades. El uno se lo hizo en septiembre del 2013, el otro se hizo el 15 de enero del 2014, de las posibilidades nuevas que plantea el Internet, las nuevas tecnologías de la telemática para trabajar instrumentos financieros y no financieros que permitan pensar al mercado desde otra perspectiva, que permitan disputar la noción, disputar el concepto, disputar la naturaleza con la que funcionan los mercados hoy por hoy controlados por los grandes monopolios y por esta lógica vertiginosa, ¿no es cierto?, de transferencias de valor, de la ley del embudo replicada fractalmente a diversos niveles y que termina beneficiando a esa oligarquía especulativa que está llevando al mundo a una situación cada vez más compleja y que puede acabar en una situación de guerra perpetua, de desestabilización perpetua, de caos perpetuo. Pero por otro lado, construyendo mecanismos para abrirse nuevos horizontes, nuevas oportunidades, como por ejemplo lo que modestamente está haciendo la superintendencia, puertas que han estado históricamente cerradas. Ahí está, que decían, no, es una locura, está hablando, está puro retórica, eso es puro demagogia. 600 millones de dólares, compañeros, en un solo año. En el primer año de funcionamiento, 600 millones de dólares colocados por la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados. Cuando se decía, no, pues eso no pueden. Es más, hasta amigos, yo no soy infidente, hasta amigos ministros decían, no, es una estupidez del Pedro Páez. ¿Cómo van a poder los pequeños productores colocar tanta producción? ¿Acaso que producen tanto? Y menos aún con las normas de calidad que exigen los supermercados. Ahí está, los supermercados estaban requeridos de comprar 6%, al final terminaron comprando cerca del 20%,
sin que nadie les obligue, abriendo oportunidades por un lado. Compañeros, ahí estamos en una campaña, compremos de las zonas afectadas por el terremoto. Ya estamos trabajando con los supermercados, incluso para que pongan góndolas que digan productos Manabas, productos esmeraldeños, para que nuestra solidaridad justamente se vaya extendiendo en otras posibilidades, en otro horizonte, que el mercado no sea solamente el tema de la codicia, que pongamos al ser humano por encima del capital, compañeros, y eso se está demostrando. Y vean cómo ha cambiado la sociedad ecuatoriana. Tal vez uno de los programas más importantes, no solo aquí en el Ecuador, sino en otras partes de América Latina, en lo que tiene que ver con la promoción de la economía popular y solidaria, sea hilando el desarrollo. Ustedes que tienen temas de investigación, ahí podrían googlear respecto a eso y van a darse cuenta de que en un solo año nosotros hemos logrado colocar más productos de la economía popular y solidaria que todos los 8 años de este programa, que es uno de los más importantes. Eso no es tanto mérito de la superintendencia, sino esta nueva forma como la sociedad ecuatoriana se está organizando con los ministerios, pero también, sobre todo, con los productores. Y de eso justo se trata, el poder incorporar ahora, ¿no es cierto?, estos nuevos instrumentos financieros y no financieros en esta red de redes que la discutíamos, ¿te acuerdas, Julio? Hace 15, 16 años en el Banco Central del Ecuador ya discutíamos este tema. Y que ahora por fin parece ser que va a concretarse, ¿no es cierto? Inclusive ahora ya con todo el respaldo del dinero electrónico, con las posibilidades de hacer mecanismos de factoring, de descuento, de redescuento, de garantías, de retrogarantías, inclusive mecanismos de capital de crédito, de capital de trabajo, o inclusive crédito de fomento en articulación con el nuevo banco de fomento, el Ban Ecuador, ¿no es cierto? Con la Corporación Financiera Nacional, que van a estar aquí también presentes discutiendo ese tema. El Banco Central del Ecuador, con todo esa expertise, que además tuvo un liderazgo muy temprano en todo el continente, ya en el año 2000, con el sistema electrónico de pagos, ¿no es cierto? Ya se abrían, inclusive se llegó ya en el año 2001 a plantear este tema, que en ese entonces se llamaba la red de redes, como uno de los elementos oficiales de la política de liquidez que más temprano, más tarde iba a presentarse en el país. Lastimosamente ahora estamos viviendo esa situación. Tenemos, felizmente, todas las piezas del rompecabezas listas para ponerse juntos, ¿no es cierto? Y entre todos ir haciendo la diferencia. Y entonces, esa situación que se abrió, ¿no es cierto?, que se empezó a construir desde la ruptura hace 500 años de las lógicas con las que funcionaban nuestras sociedades y que establecieron el monopolio colonial y por tanto el hueco en la balanza comercial, un hueco en la balanza comercial que directamente estaba vinculado a una dependencia comercial, ¿no es cierto?, en el sentido de que vendíamos menos de lo que comprábamos. Era parte del negocio con el que España sacaba las riquezas de nuestros países, ¿no es cierto?, inclusive en formas productivas precapitalistas. Estaba directamente vinculado a una dependencia tecnológica. Si no puedes producir ciertas cosas, ya después te olvidas cómo producir, después asumes de que eso está en los genes, ¿no es cierto?, que solo los gringuitos de ojos azules son los que tienen el norte son los que valen, porque todo lo que sabemos de acá es superstición o es de mal gusto o no vale, ¿no es cierto? Es más, nosotros mismos actuamos de manera vergonzante. Es que así es como dice el libro y nosotros como somos ecuatorianos tenemos que hacer así nomás por debajo del mantel, porque no hay en ningún libro lo que estamos haciendo. Al contrario, compañeros, parte del proceso de emancipación de nuestras cadenas interiores, el mejor carcelero siempre es uno mismo, es empezar a escribir estas otras posibilidades, estas otras lógicas y hacerlo con todo el rigor, compañeros. Por eso es que insistimos en hacer estas reuniones acá, Sebastián y compañeros de las federaciones de estudiantes. A pesar de que la mitad del escenario esté vacío, nosotros vamos a seguir insistiendo en trabajar con la Universidad Ecuatoriana porque la Universidad Ecuatoriana está en deuda con los pueblos de América Latina. ¿Qué diferencia de la universidad de nuestros abuelos, compañeros? El
alternativas, para proporcionar propuestas, para proporcionar formas innovadoras que permita que nuestro país salga adelante. Yo creo que se ha hecho mucho, pero todavía hay muchísimo más por hacer. Y es urgente hacerlo porque, les insisto, estamos en una coyuntura histórica de tremenda importancia. Vivimos tiempos extraordinarios, tiempos muy difíciles, pero al mismo tiempo tiempos con una potencialidad enorme. Pocas veces como ahora, la humanidad ha tenido una tensión tan grande entre lo real y lo posible. Eventos como este, créalo, compañeros, créase, compañera, compañero. Eventos como este, con su participación, pueden marcar la diferencia en ir construyendo estas formas alternativas, ¿no es cierto?, a través de las cuales el funcionamiento, podemos no solamente disputar el funcionamiento de los mercados, ya les digo, 600 millones de dólares, 600 millones que se hubieran ido en la lógica, ¿no es cierto?, formada desde el monopolio colonial y que se ha reproducido bajo distintos mecanismos ya en la vida política independiente, ¿no es cierto? Lo que pasaba antes, se van los dólares y no queda nada CAPS. Desaparecen esos dólares y se paga más, ¿no es cierto?, afuera, así sean ipiales, esos dólares desaparecen de la circulación interna. Y ustedes conocerán, sobre todo los compañeros de arriba que están un poquito distraídos, sí se darán cuenta, ¿no?, que en algunos bolsillos los dólares desaparecen más rápido que en otros. Justo de eso es lo que hay que conversar, compañeros. Y tenemos que discutir cómo problemitas de liquidez, no de solvencia, pueden rápidamente convertirse en problemas de solvencia. Y que mientras más delgado sea el mercado, mientras más débil sea el tejido productivo, ¿no es cierto?, esas posibilidades son más rápidas. No como estudiamos. ¿Cuántos compañeros de aquí son estudiantes de economía? Que levanten la mano, por favor. Bueno, los economistas estamos acostumbrados, como siempre, todo lo pensamos en términos de derivadas, ¿no es cierto?, en funciones suaves, derivables, que pasan paulatinamente, que los procesos se dan paulatinamente. Al contrario, estamos hablando de procesos caóticos que rápidamente, ¿no es cierto?, situaciones de destrucción de fuerzas productivas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante el poder asentar de la manera más rigurosa, más responsable, científica, transdisciplinaria, ¿no es cierto?, alternativas en el aquí y en el ahora. Y darnos cuenta, ¿no es cierto?, de dónde vienen, a dónde van. Esos problemas estructurales de ese hueco comercial ligado a la dependencia comercial, a la dependencia tecnológica, a la dependencia, inclusive al colonialismo cultural, pueden ser en tan poco tiempo, como lo que les digo, el tema de los supermercados. En lugar de irse a importaciones, haciendo que desaparezca todavía más, que se debilite todavía más la situación de liquidez, hemos logrado irrigar en el territorio 167 asambleas productivas, en los cantones, en las provincias, permitiendo que la gente vaya superando todos los problemas, sin relajar ningún estándar ambiental, ni tributario, ni sanitario, ni de seguridad, ni de ningún tipo, ¿no es cierto?, creando nuevos productos, diversificando, diseño, etcétera, etcétera. El concepto mismo de moneda, de dinero electrónico, está planteándonos la posibilidad de replantearnos la moneda. No es la moneda, ¿no es cierto?, no es el dólar de la especulación, de más explotación, de más discriminación, de más exclusión y de más frustraciones, sino que puede convertirse en un dólar, ¿no es cierto?, que permita que la gente pueda desplegar su creatividad de manera más auspiciosa. ¿Dónde están los estudios de morbimortalidad empresarial aquí en el país? Tanta universidad y tanto político y tanto gurú de economía que se llena la boca de libre mercado. ¿Dónde están los estudios de morbimortalidad empresarial aquí en el país, compañeros? A crear condiciones para que verdaderamente la gente pueda trabajar con dignidad. Y hacerlo, por ejemplo, ahora en lo concreto. Tenemos la supertienda Ecuador, ahora a través del internet. Ustedes conocen muy bien lo que es el mercadolibre.com o el eBay. Ahorita a través del internet ya puede meterse, por ejemplo, y empezar a comprar productos de las zonas donde han sido nuestros hermanos damnificados. Vea usted, así de concreto, vea cómo estamos dando la vuelta a la lógica.
y ahora vamos a discutir el tema de la lógica de las finanzas. Justamente los compañeros de RENAFIPSE, creo que están acá también los compañeros de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, van a comentar, ¿no es cierto?, cómo puede usted ahorita, por ejemplo, para el Día del Padre, usted ya puede empezar a comprar un sombrerito de paja toquilla, por ejemplo. O para un cafecito, para un cumpleaños, pedirse unos dulces de Rocafuerte, o de pronto algo de salprieta, o unas cocadas de esmeraldeñas. Todo eso podemos hacerlo ahora, compañeros, y llenar de sentido nuestra vida, de llenar de sentido cada una de las compras, cada una de las ventas, y darnos cuenta, compañeros, de que así no queramos admitirlo, cada vez que hacemos una transacción, estamos votando por un tipo de sociedad. Si sistemáticamente usted dice que lo único que vale son las importaciones, sistemáticamente está diciendo no a la producción nacional. Está diciendo no al empleo nacional, pero también está diciendo no a nuestra cultura. Está diciendo no a lo que somos, compañeros. Es que vea la importancia y vea al mismo tiempo el tremendo poder ¿no es cierto? Se van armando esas otras cosas. Y así como tenemos ya el 15% del espacio de los supermercados, y ahora también no solamente los supermercados grandes, sino también de los medianos, de las grandes cadenas de farmacias, de las compras públicas, 150,000 productores, ¿no es cierto?, que están registrados en el catálogo inclusivo, que a partir del manual de buenas prácticas comerciales que trabajamos con el CERCOP, de las buenas prácticas comerciales para las compras públicas, ¿no es cierto?, ya tiene otro tipo de lógica también en el portal de las compras públicas. Ahora todo eso de ahí, a través de la Supertienda Ecuador, empieza a formar una gran base de datos en las que se abren nuevos canales, nuevos flujos de logística, nuevos flujos de transacciones y nuevas posibilidades que estaban totalmente ausentes, nuevas posibilidades inclusive de negocio para la cooperativa, para la caja de ahorro, para el banco comunitario. Y necesitamos precisamente que las aulas universitarias se siga pensando, se sigan diseñando nuevos instrumentos, nuevas formas, ¿no es cierto?, de hacer economía, nuevas formas de hacer país. Esa es la propuesta. De una vorágine mundial que puede llevar en este mismo año a un nuevo colapso financiero y probablemente a muchas más guerras, sino a una situación que, como les decía, tenemos monopolios hasta en la sopa. Ya rápidamente les puedo dar esta información, la tienen en la página web nuestra, ¿no es cierto? La tremenda concentración del sistema financiero aquí en el Ecuador. Rápidamente, aquí hay algunos datos, vean ustedes, el 54, aquí estamos viendo, tienen los índices tradicionales en el campo de la concentración, el índice de Gini, el Herfindahl-Herishman, la concentración de las 4 empresas más grandes. Cualquiera de los indicadores muestra que hay un nivel de monopolización que no es saludable aquí en el país. Por eso la importancia de abrir nuevas posibilidades, de abrir nuevos horizontes, de abrir puertas que han estado cerradas para la gente, de permitir que la gente pueda desplegar su iniciativa, su creatividad, su emprendimiento, que la gente, por ejemplo, en las zonas damnificadas pueda reconstruir su economía desde la dignidad, compañeros. Entonces vea usted, en términos de las captaciones, los 4 bancos más grandes controlan el 59%. 83, 84% del negocio, compañeros. En términos del crédito comercial, el 63%. En términos de la concentración geográfica, el 87% y mucho más por ciento. En términos del crédito de consumo, el 77%. En el términos de la concentración geográfica, el crédito de consumo está concentrado en cerca del 79, el 80% en las 4 provincias más grandes. En términos inclusive del microcrédito, compañeros, 4 bancos controlan el 82% del microcrédito en el país. Y esa concentración geográfica nuevamente reproduce esas 4 provincias, 57, 58% del total del microcrédito. En términos del crédito de la vivienda, aparecen ahí nuevos actores como el BIES, que precisamente es parte de las reformas estructurales que se han logrado en el último periodo, pero igualmente se plantea un nivel de concentración 88%, ¿no es cierto?, en el que nuevamente vuelven a repetirse los mismos nombres. Y en términos de concentración en provincias, nuevamente 81% del crédito de la vivienda está concentrado en las mismas provincias que aparecen y reaparecen. Las alternativas para cambiar están en ustedes. Hay que olvidarse de esa visión estadocéntrica, ¿no es cierto?, de que es el papito Estado el que resuelve todas las cosas.
Hay que acabar con esa dicotomía falsa, estéril, engañosa, con la que nos bombardearon durante décadas y que se reproducen en nuestros libros de texto, de la bronca entre el Estado y el mercado. El Estado y el mercado han beneficiado siempre a los mismos amos. Y de lo que se trata justamente es de transformar la lógica del Estado y modestamente diríamos nosotros una convocatoria a transformar la lógica del mercado. Necesitamos crear condiciones que permitan, ¿no es cierto?, que se abran nuevas sinergias, en lugar de ponernos en fundamentalismos de un lado o fundamentalismos del otro lado, que lo que básicamente tratan es de obnubilarnos, de confundirnos con propósitos electorales. Lo que necesitamos es, desde el rigor, desde la responsabilidad científica y académica, ir construyendo toda la responsabilidad con todas las garantías que correspondan, precisamente para abrir nuevos horizontes, abrir nuevas posibilidades. Entonces, esa historia de concentración que se abría hace 500 años con el hueco comercial que provocaba el monopolio colonial, con la dependencia comercial que proponía ese hueco comercial, con la dependencia tecnológica que definía el monopolio colonial, con esa condición de reproducción del colonialismo cultural que ahora inclusive se refleja en nuestras universidades, hasta en las carreras de las ciencias exactas, compañeros, que se culmina con la dependencia financiera, porque si hay un hueco, si estamos comprando más de lo que vendemos, necesitamos pedir prestado para poder llenar ese hueco. Y después no solamente que tenemos que lidiar con el hueco comercial, sino que tenemos que pagar la deuda con intereses, ¿no es cierto? Parte fundamental de los procesos sistémicos de transformar nuestra sociedad, de hacer país. Las posibilidades que abre este nuevo paradigma tecnológico, a diferencia de la anterior revolución científica y tecnológica, sobre todo con el tema con la cuestión de la telemática, son tremendamente prometedoras. Frente a las inversiones prohibitivas de la anterior revolución científica y tecnológica, la que estamos viviendo ahora abre las puertas para que sean ustedes, compañeros, los que ustedes no puedan promover soluciones, puedan promover negocio, puedan promover otro tipo de alternativas, no solamente de subsistencia, sino de prosperidad, siempre y cuando pongamos por encima de todo el tema de la ciencia, de la disciplina, del estudio, del trabajo, más allá de los dogmas, más allá de lo que dicen los libros de texto, compañeros. Y esa es la lógica con la que hemos organizado, con la presencia de expositores, ya van a ver ustedes, de talla mundial, tanto nacionales como extranjeros, que van a acompañarles el día de hoy y de mañana. Ojalá que abra un debate fructífero, ojalá que ustedes puedan, ¿no es cierto?, participar con eso. Yo sé que están aquí inclusive algunas cooperativas, algunas vienen de provincia. Ojalá que estas dos jornadas sean muy fructíferas, ojalá que esto les dé una cantidad de ideas para sus tesis, para sus monografías, ojalá que esto permita que la Universidad Ecuatoriana pueda tener esta nueva alianza estratégica con el pueblo, desde las necesidades concretas, desde el aquí y en el ahora, para hacer entre todos posible el que el ser humano esté por encima del capital. Muchísimas gracias, compañeros.